Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hablar de los libros que leí durante el mes de agosto y el primero de ellos fue The Waffle House on the Pier de Tilly Tennant, el cual pude leer gracias a NetGalley, quien me proporcionó una copia a cambio de una reseña honesta. En este libro, los abuelos de Sadie, nuestra protagonista, tienen un restaurante de waffles en la playa. Desafortunadamente, el abuelo de Sadie muere, así que ella toma esto como una oportunidad para alejarse del trabajo que no le estaba dejando la satisfacción que ella creía, que era ser maestra, para poder continuar con el negocio de sus abuelos, acompañando y ayudando a su abuela. Aquí es donde también vemos cómo su abuela comienza a tener demencia senil, lo cual puede y de hecho ha causado varios inconvenientes en el trabajo y en la vida de Sadie y su familia, pero tiene gente en su vida que la apoya con estas eventualidades. Entre ellos, su ex, quien tiene una novia. Sin embargo, parece que Sadie está algo confundida al respecto de su ex y parece querer regresar con él. Por otro lado, tenemos a un nuevo integrante que viene a vivir a este pueblo en la playa y también va a generar algo de interés romántico, lo cual no es realmente el tema principal de este libro, sino el autodescubrimiento, el saber qué es lo que quiere Sadie para sí misma, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Y siento que la forma en la que se manejó en este libro fue muy realista. Todas las actitudes y las respuestas a las acciones que tenían nuestros personajes se sintieron muy realistas. Fue muy fácil poder identificarse con ella, aun si no he vivido por las cosas que ella ha vivido. Así que siento que por ese lado estuvo muy bien narrado este libro, y para mí fue un sólido 3 estrellas. Después leí Surrender Your Sons de Adam Sass, y este fue una copia avanzada que me mandó NetGalley a cambio de una reseña honesta. De hecho, este se supone que sale el 15 de septiembre, no sé qué tan fija esté esa fecha, pero fue lo último que vi. Y este es como un thriller gay en el que tenemos a Connor, quien se ve presionado por su novio para salir del closet, y cuando lo hace, cuando le dice a su mamá que es gay, eso le trae muchas consecuencias terribles porque su mamá no lo acepta, así que termina enviándolo a un campamento para arreglarlo. Pero antes de que ocurra esto, recibe una nota misteriosa de un amigo que tiene, un viejito al que le manda comidas por medio de un programa en el que trabaja. Y este mensaje es muy críptico, pero poco a poco se va develando lo que significa, sobre todo al llegar a la isla en la que se lleva a cabo este campamento. Y todo el tiempo me tuvo en la orilla del asiento. No había momento en el que no pasara algo que te dejara en suspenso. Eso fue lo que más disfruté, que realmente siempre me tuvo picada en la historia. También tenemos muy buenas experiencias de amistad y de humor en todo este libro. Sin embargo, sí siento que todo se llevó a cabo muy rápido. Realmente todo lo que pasa en el libro, bueno, toda la acción pasa en 2 días una vez que lo analizas, y se siente como si fuera algo que podría haber pasado a lo largo de 5 días, tal vez una semana, y aún así habría tenido un buen ritmo. Creo que no pasaba nada con dejarlos dormir un día y que al día siguiente se siguieran llevando a cabo las situaciones que fueron revelando secretos en esta isla. Si no me hubiera puesto a analizarlo, aún así se hubiera sentido con un buen ritmo. Solamente fue el hecho de que te pones a pensar y fueron muy pocos días para que sucediera todo esto. Este libro estuvo muy cerca de ser 5 estrellas, pero además de lo que ya les comenté del ritmo, también hubo otras 2 pequeñas cosas que no me hicieron clic. La primera de ellas fue que usa muchísimo la expresión de pins and needles. Cuando una persona se siente nerviosa o aterrorizada, este dicho de sentir pins y agujas en los dedos o en partes del cuerpo para expresar el miedo que sienten. Y cada vez que tenía miedo el personaje, o estaba nervioso o estaba en alguna situación aterrorizante, que fueron varias veces en el libro, siempre usó esa expresión. Y me habría gustado que en algún momento cambiaran esa expresión por decir tenía miedo, o no sé, usar otro tipo de definición para eso, porque fueron muchísimas veces en las que se usó pins and needles. Ahora, lo que yo leí fue una copia avanzada, así que no sé si el producto final vaya a tener tanta repetición de ese dicho, pero espero que sí lo hayan cambiado al final. Y el otro punto que también le bajó un poquito de calificación fue al final, donde estás esperando que pase algo, pero no quieres que pase. Sabes que tiene que pasar porque sabes que se viene ese conflicto, pero por mucho que no quieras que pase, aún así esperas que pase. Y en este libro no pasa, se sale muy fácil de ese conflicto, y
siento que a eso le faltó credibilidad porque no creo que hubiera sido tan fácil salirse de esa. Ahora este libro cuenta con advertencias de contenido, así que esas las voy a dejar en la descripción de abajo. De hecho, antes de comenzar el libro viene una nota del autor donde nos advierte sobre todas ellas, pero no sé qué tan legal sea que yo comparta esa nota del autor. Y al final le di a este libro 4.7 estrellas. Y después escuché el audiolibro de My Calamity Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton y Jodie Meadows. Este es el tercero de la serie de Janies, creo que se llama. El primero es My Lady Jane, el segundo es My Plain Jane y este es My Calamity Jane. En todos ellos seguimos a alguna Jane famosa. Y en este libro también seguimos a Annie Oakley y Frank Butler. Todos ellos del viejo oeste, pero en esta historia también se mezclan los Garoos, que son hombres lobo. Así que tenemos sus historias mezcladas con esta parte paranormal. La verdad, el viejo oeste nunca ha sido lo mío. Nunca me ha gustado, no me ha llamado la atención. Solamente lo quise leer, o bueno, escuchar, porque me encanta My Lady Jane. Y estas tres autoras escriben muy bien juntas, son muy divertidas. De pronto a la mitad del libro interfieren, rompen la cuarta pared y hablan con el lector. Y siempre sus intervenciones son muy divertidas. Lo cual siguió siendo el caso en este libro, pero siento que esta opinión que voy a dar es muy subjetiva porque no es mi tema favorito, entonces realmente nunca me atrapó como tal. Siempre seguí escuchándolo porque pues no estuvo mal, pero siento que la voy a olvidar así. Sí me sirvió un poco para buscar independientemente la vida de estas tres personas, pero fuera de eso fue un buen libro. Le di 3 estrellas. Después escuché The Switch de Beth O'Leary. Este lo escuché por medio de la nueva plataforma de audio de NetGalley. Ya está también otorgando audiolibros. Así que este fue mi primer audiolibro gracias a NetGalley, a cambio de una reseña honesta. Y en este seguimos a Lina y Aileen. Lina está tratando de superar la muerte de su hermana, que la dejó muy desorientada. Y también eso está afectando a su trabajo, así que en el trabajo le dijeron que se tomara 2 meses de vacaciones para poder recuperarse. Y en el caso de Aileen, quien es la abuela de Lina, ella también está buscando un nuevo comienzo, pero en su caso es amoroso. Sin embargo, en el pueblo en el que vive no hay suficientes opciones para eso, así que Lina y Aileen llegan al acuerdo de cambiar de vidas, cambiar de casas, cambiar de hasta celulares, para que Aileen tenga más opciones en Londres para su nueva vida romántica y para que Lina en el pueblo de su abuela se pueda volver a encontrar a sí misma. Al calificar este libro siento que no hubo nada malo, todo está súper bien, la trama es interesante y en este libro vamos cambiando de una perspectiva a la otra y siempre que terminaba un capítulo quería saber qué más pasaba en esa misma línea, pero cambiábamos al otro personaje. Y entonces volví a empezar y cuando terminaba ese capítulo quería quedarme otra vez con ese personaje. Entonces los 2 personajes me encantaron. Y no solamente los personajes principales, también todos los que están alrededor de ellos. Es un libro que tiene todo bien, sin embargo nunca llegó a causar grandes emociones en mí. Simplemente todo estuvo bien, califica súper bien en todos los puntos, pero creo que sí le faltó esa magia de quererme devorar todo el libro. Y al final le di 4 estrellas. Después escuché el audiolibro de The Black Flamingo de Dean Atta, en el cual seguimos a Michael desde su 6º cumpleaños hasta sus días de universidad, y a lo largo del libro vamos a ir de viaje con él a descubrir su identidad, no solamente en cuanto a preferencias sexuales, sino también en cuanto a su nacionalidad y a sus raíces, ya que él es griego jamaiquino británico, y todo esto se hace por medio de una narrativa en verso, según yo. La verdad, como lo escuché, había veces en las que no notaba si estaba en verso, que por cierto después de terminar de escucharlo me enteré de que el libro tiene ilustraciones y me habría encantado ver sobre todo algunas escenas en específico en ilustración, seguramente se ven increíbles. El libro se siente tal cual como si estuviéramos leyendo o escuchando el diario de Michael por la forma en la que está narrado. Y aunque toca varios temas fuertes como homofobia, racismo y homofobia internalizada, aún así logra hacer una lectura no tan pesada porque se compensa con todo lo agradable por lo que pasó Michael. Y a este libro le di 4.7 estrellas. Después escuché Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. En este tenemos una cafetería en la que puedes viajar en el tiempo, pero tiene varias reglas. Las más importantes que voy a mencionar aquí son: 1, que tienes que regresar al presente antes de que tu café se enfríe, por eso el título. Y 2, no es tanto una regla, sino que es un hecho. No puedes cambiar el presente. Si
vas al pasado y tratas de cambiar algo, cuando regresas al presente va a seguir igual que cuando te fuiste, así que ese es otro problema porque casi todas las historias de viajar en el tiempo tratan de querer cambiar algo para que en el futuro o en tu presente esté mejor. Pero en esta historia vemos más bien las experiencias de las personas que viajan y cómo cambia eso a las personas, no a todos alrededor, sino a lo que ellos están experimentando en su vida. Y en este libro seguimos varias historias diferentes de personas que viajan en el tiempo y qué es lo que hacen con ese tiempo en el pasado. Siento que cada vez las historias se volvían un poco más profundas, más densas, así que eso fue subiéndole también al entretenimiento y al final le di 4 estrellas. Después escuché el audiolibro de Loudmouth de Avery Flynn. En este seguimos 2 perspectivas, la de Shelby, quien tiene un blog sobre un equipo de hockey, y la de Ian, quien pertenece a este equipo de hockey. Cuando sale la noticia de que Ian tiene un hermano en este equipo de hockey por medio de su papá, quien tuvo una familia aparte, él resiente el hecho de que ni su papá ni su hermano se lo dijeron porque su hermano ya sabía que estaba relacionado con él. Así que decide enojarse con todo el mundo y entre ellos con Shelby porque ella se vio algo involucrada en la liberación de esta noticia, pero el día en el que ambos se conocen en un Airbnb en el que fueron hospedados juntos, cae una nevada que los deja atrapados ahí, así que tenemos la unión forzada en el que nada más se van calentando las emociones y la química entre ellos. Ya que también aquí tenemos insta-lujuria. Ian pasa de odiarla completamente por tener algo que ver con la liberación de la noticia a querer acostarse con ella. Todo este libro, aunque tiene subtramas, además del romance, siento que ninguna de ellas se desarrolló totalmente. Podrían haberse profundizado más para tener una historia más entretenida, no más entretenida, más variada. Pero en lo que realmente se concentra es en el romance, así que si nada más están buscando romance y escenas sexys, porque sí hay algunas cuantas muy específicas, muy gráficas, si están buscando eso, este libro les va a gustar, es muy entretenido, es adictivo y cumple con eso. Si están buscando un romance que también tenga otras tramas desarrolladas o que no tenga escenas sexuales explícitas, no creo que sea el libro para ustedes. Y al final yo le di 3.7 estrellas. Después escuché el audiolibro de Jurassic Park de Michael Crichton. En este, bueno, todo el mundo sabemos lo que es Jurassic Park, ¿no? Es una isla en la que un viejito estuvo experimentando y creó dinosaurios de nuevo, mezclando varios ADNs, pero antes de la apertura de este parque invitó a algunos científicos para que fueran a conocerla y a dar el tour. Me gusta cómo al principio comienza a darte los hechos de los dinosaurios, lo peligrosos que son algunos y lo que es normal en algunos y en lo que no debería ser en algunos otros, y eso poco a poco te va dando pistas de lo que tienes que buscar que va a salir mal en este libro. Y si al caos le agregas 2 niños, se vuelve muchísimo más frustrante tratar de salir de esta situación que se sale de control. Una vez que comienza el caos, y tal vez un poco antes de eso, me mantuvo al filo de mi asiento todo el tiempo. Amé al personaje de Ian Malcolm, que es el que es interpretado por Jeff Goldblum en la película. Y de hecho el narrador hace la voz idéntica a Jeff Goldblum, entonces sentía que estaba escuchándolo a él interpretar el mismo personaje que interpretó en la película. Yo nunca he sido fan de los dinosaurios, me dan igual, la verdad, pero aún así me gustó muchísimo la historia y siento que para personas que sí, los dinosaurios sí hayan sido algo que les gustaba de niños o que aún les guste, les va a traer muchísimo más nostalgia o mucho más interés por la historia, además del que ya tiene. Tiene algunos comentarios despectivos sobre características de personas y algunos machismos, y al final le di 4.5 estrellas. Después leí Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon. Este es un nuevo favorito, le di 5 estrellas. Y en él seguimos a Rowan y Neil, quienes han tenido esta rivalidad de demostrar quién es el mejor estudiante durante la preparatoria. Y en este último día hay un juego en el que tienen que participar para ir juntando pistas e ir eliminando a otras personas en gran parte de la ciudad de Seattle. Y esta es la última oportunidad que tienen para ganar una última vez y demostrar quién es el mejor. Pero terminan teniendo que trabajar juntos y así es como van a ir descubriendo cosas sobre la otra persona que no tenían idea de qué pasaba en sus vidas y conociéndose mejor. Y pues sí, al final es un romance, así que pasamos del odio al romance.
La verdad no me convencía tanto antes de leerlo porque sé que es durante un día por el título del libro. Creí que iba a ser un romance muy instantáneo, pero no fue así y vale muchísimo la pena. Me la pasé sonriendo, fue súper divertido, ligero y a la vez también tocando temas más profundos sin quitarle lo divertido. También llega a hablar de judaísmo y de preconceptos sociales sobre la religión. Rowan también ama las novelas románticas y también aborda el tema de cómo ve la sociedad a las personas a las que les gustan las novelas románticas y cómo no es algo malo. Nos acostumbran a ver como algo menos las cosas que normalmente le atraen a las mujeres. Ambos aman la lectura y Neil en específico ama las palabras, entonces tiene un vocabulario muy extenso y me encantó, lo escuché en audiolibro y la narradora también es muy buena y además en mi experiencia personal de escucharlo se fue la luz en mi casa y no llegó hasta el día siguiente y estuvo lloviendo en la tarde. Y justamente fue la atmósfera perfecta porque el libro es en Seattle donde llueve todo el tiempo y no solo más de la mitad del libro fue durante la noche, sino que tampoco Rowan tenía luz en su casa, entonces me sentí muy en sintonía con el libro. Después escuché el audiolibro de Texts from Jane Eyre de Mallory Ortberg. Este es un audiolibro de 2 horas si lo escuchan en tiempo normal, es súper cortito y son conversaciones imaginadas a través de mensajes de texto de personajes famosos. Va desde personajes de la mitología griega hasta personajes contemporáneos. Y todos son un poco irónicos, un tanto satíricos. Y al conocer la historia original se vuelven muchísimo más divertidos. Aún sin conocer las historias son divertidos, pero si conoces al personaje y la historia en la que está basado el texto, es como este chiste local del que puedes reír más fácilmente y con ese contexto detrás de él. Seguramente alguna de las historias ya las han leído y si no lo han hecho se les va a antojar leer algunas porque de hecho yo agregué algunos libros a mi lista de leer por medio de estas conversaciones imaginadas. Mi favorito fue el de Cumbres Borrascosas. Es tan crítico de los personajes y de la trama de la historia que no pude parar de reír y creo que es el favorito de varios porque está muy bien hecho. Y en general te hace pasar un buen rato, así que le di 4 estrellas.